¿Tenemos otras técnicas de saturación grasa? Claro que sí, que son las técnicas de inversión recuperación espectral adiabáticas, ¿ya? Este tipo de técnicas de saturación adiabática son un tipo de secuencia especiales que lo que pueden lograr es con un pulso adiabático, que es un pulso de aceleración, lograr que se vuelque solamente el vector de la grasa y así poder expresar todos los tejidos excepto la grasa. Esta técnica de saturación grasa es muy aceptable o nació en base a la necesidad de poder ocupar técnicas de saturación espectrales en campos inhomogéneos porque permiten hacer buenas saturaciones a pesar de las inhomogeneidades de los campos que puedan obtenerse. Por lo tanto, las técnicas SPIRE, que son las técnicas de inversión recuperación adiabática, tienden a ser mucho mejor que las técnicas SPIR. Y ahora, además de ocupar esta técnica de pulso adiabático, se agregan un pulso destructor que permite que todo lo que pueda escaparse de este pulso adiabático con este pulso destructor no se van a expresar en la imagen resultante y por lo tanto no se van a condescender en la imagen resultante. Eso quiere decir que por ninguna forma señales similares a la grasa o señales iguales a la grasa se van a expresar en base a la desventaja de la inhomogeneidad del campo que se puedan dar. Bien, entonces, ¿cómo funciona el pulso diabático? No hay mucha información respecto al pulso diabático. Debo reconocer que me costó mucho tiempo encontrarla, pero lo que se logra o que se intenta lograr es que el vector de la magnetización del espectro de la grasa, o sea, los vectores exclusivos de la grasa, se tratan de manipular de manera adiabática mediante el movimiento vectorial producto de las gradientes, haciendo que se vuelque completamente con respecto al campo magnético principal. Eso quiere decir que mi vector solamente de la grasa va a quedar completamente inverso con respecto al vector del resto del tejido que se encuentra local y que se va a estimular con mi secuencia base con la cual voy a trabajar, sea gradiente eco o spin eco, da igual. Ahora, las ventajas y desventajas ya las conocemos. Los SPIRE pueden trabajar de una forma espectral, adiabática, pero espectral en campos magnéticos inhomogéneos o en estructuras donde hay una abrupta interfase de materia, como en el caso de mama tórax, que ahí sí que el cambio de materia es muy brusco y puede verse vulnerada la inhomogeneidad del campo, como se visualiza en el ejemplo. La imagen de la izquierda de su pantalla es una técnica de saturación grasa espectral, un SPIR cualquiera, y se fijan, la saturación de la mama no es completa, pero si yo aplico una técnica SPIRE, una de inversión recuperación espectral adiabática, me permite saturar de mejor forma esa estructura, pero con el contra de que estas secuencias se demoran un poquito más de tiempo, ¿ya? Como es una modulación adiabática del vector específico de la señal, hacen que no podamos aplicarlas en potenciaciones T1, sino que sean solamente manipulables en las técnicas, en las potenciaciones T2 y Db. ¿Por qué? Porque nos demoramos mucho tiempo en volcar de manera adiabática a este vector, haciendo que se pierda mucho tiempo residual, que es parte del módulo de ciclo de secuencia, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos aplicarlas, físicamente es imposible aplicarlas en potenciaciones T1. Ahora, este tipo de saturación, si bien es cierto, habíamos dicho que la saturación grasa espectral aumentan el SAR de manera significativa o parcial. Estas técnicas, por ser una modulación vectorial, no suben el SAR, pero tengo mis aprensiones porque algunas bibliografías refieren lo contrario. Bajo mi experiencia, el SAR sí sube, así que hay que tener consideración dependiendo de la marca con la cual estamos trabajando. Por lo menos en general sí sube el SAR, ¿ya? En el caso de Philips, la secuencia se llama SPIRE y en el caso de General se llaman ASPIR. Bien, también un ejemplo de lo mismo, en pelvis también son relativamente ocupadas estas secuencias. Si se fijan, la imagen de la izquierda, la imagen de la derecha de su pantalla, la pelvis, vemos que hay una homogeneidad significativa, solamente el segmento posterior de la pelvis se ve más blanca la grasa, ¿cierto? Pero en la imagen de la derecha, la misma pelvis, ya la vemos la saturación grasa mucho más homogénea. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que las secuencias, o sea, que la técnica de saturación SPIRE, que es la saturación adiabática espectral, que nos permite trabajar con FOV más amplios, ¿cierto? Porque mientras más me aleje de mi isocentro, la inhomogeneidad se expresa más. Pero con este tipo de técnicas de saturación grasa no se hace significativo esta desventaja, sino más bien están hechas para trabajar bajo esas condiciones, versus las técnicas de saturación grasa espectrales que tienen que trabajar
en FOV bastante acotados para que no se expresen las inhomogeneidades de los entornos locales producto de las inhomogeneidades del campo, que me permitan que mi imagen resultante se vea un poco más desagradable visualmente y no se compensen las saturaciones grasas locales. Acá tenemos una diferenciación que mientras más espero mi delay, mayor va a ser mi caracterización de tejidos locales. Si yo espero muy poco tiempo, la señal de saturación va a ser muy brusca, ¿cierto? Se va a ver muy negra. No se ve muy cómodo visualmente caracterizar esa estructura. No es que esté malo, lo que pasa es que diagnósticamente no tiene muy buena referencia que sea tan dura la señal, ¿cierto?, de saturación. Mientras que si esperamos un poquito más podemos ver una mayor caracterización de los tejidos, de saturación de los tejidos locales que tienen que saturar la grasa, ¿cierto? Como en este caso parte del parénquima óseo, parte del parénquima graso subcutáneo, entre otras estructuras. Bien, entonces, en base a esta condición, mientras más tiempo de delay, de tiempo de inversión yo espere, porque es una técnica de inversión-recuperación espectral adiabática, mayor va a ser mi caracterización. En general se trabajan entre los 100 y 140 aproximadamente, algo bastante similar a lo que se trabajaba en el STIR. No se recomienda trabajar con un tiempo de inversión demasiado corto porque se hace muy potente, a menos que al radiólogo le guste trabajar con interfase de contraste muy brusca, ¿cierto? Muy dura, como se visualiza en la imagen donde dice 80 milisegundos. Ahora, ¿podremos saturar la señal del agua? Claro que sí, claro que podemos saturar la señal del agua. ¿Cómo podemos saturar la señal del agua? Mediante modulaciones. Dentro de las modulaciones tenemos modulaciones de pulsos binominales que se dan en la pirámide de Pascal, ¿cierto? Que sacan la cuantificación binominal de las ecuaciones cuadráticas en matemáticas, ¿cierto? Que eso lo vieron habitualmente en la básica o en la media, ¿cierto? Entonces, en base a este diseño matemático, me permite vectorialmente empezar a jugar con los vectores de la señal de la grasa y del agua, ya que en el proceso de relajación podemos llegar a trabajar en este conjugado vectorial que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, mediante esta forma podemos saturar o la grasa o el agua. Pero, ¿de que podemos saturar el agua? Claro que sí, pero ¿será conveniente saturar la señal del agua? Ahí tenemos que evaluarlo. Ahora, ¿cómo trabajan estas secuencias? Trabajan principalmente en el decaimiento de la relajación del vector de la señal de grasa y agua. Si se fijan acá, solamente con el campo magnético están alineadas al campo grasa y agua, ¿cierto? Cuando yo lanzo un pulso, en este caso se asigna un pulso de 45 grados, se inclinan en un proceso de fase el vector de la grasa y el agua. Cuando yo suelto este pulso, se van a empezar a relajar, pero en algún momento la modulación de la frecuencia de relajación van a coincidir, que vamos a ver que esta coincidencia se puede modular, la podemos manipular. Cuando llegan a direcciones opuestas vectorialmente entre la grasa y el agua, que esa información está ya cuantificada, estudiada, podemos lanzar un nuevo pulso. ¿Para qué? Para excitar que cualquiera de estos vectores, sea la grasa o el agua, vuelvan a la componente transversal. Vuelvan a la componente transversal y la otra componente quede en el longitudinal, haciendo que o la grasa quede en la componente longitudinal o el agua quede en la componente longitudinal, pero cualquiera de las dos que quede en la componente longitudinal no se va a expresar en la imagen resultante. Dicho eso, entonces se vuelve a lo mismo. Están en el campo, se excitan, se van a relajar, van a llegar a puntos opuestos vectorialmente en el plano cartesiano y se vuelven a excitar. Al excitarse, dejamos o la grasa o el agua en la componente longitudinal, haciendo que no se exprese. Cualquiera que quede en la longitudinal no se va a expresar en mi imagen. Ese pulso de denominación se llama 1:1 y al ser 1:1 se habla de angulaciones de 45 grados. O sea, yo lanzo un pulso de 45 grados, espero a que queden opuestos vectorialmente los vectores de grasa y agua y vuelvo a lanzar un pulso de 45 grados. Ahora, aplicaciones de esta técnica, ninguna. ¿Se puede dar? Sí. Se puede dar, pero no tiene ninguna aplicación clínica. El pulso 1:2:1 es la mitad de lo que habíamos hecho anteriormente. 1, en el fondo, es la mitad de 45, 22,5. esa2, los 45 grados, esa1, los 22,5. En el fondo, cuando yo estoy en mi estado de inercia, o sea, de influencia con el campo magnético, lanzo mi excitación, pero en vez de 45 van a ser 22,5. Espero vectorialmente a que estén opuestos en mi plano cartesiano y vuelvo a excitarlos, pero en este caso 45 grados. Espero a que se encuentren nuevamente en la inclinación vectorial y vuelvo a excitarlos, pero en este caso 22,5. Así se va dando, de manera que la expresión de la saturación grasa sea aún mayor.
Mientras más jugueteo vectorial yo haga, mayor va a ser la saturación grasa o el agua, si es que quiero saturar agua, ¿cierto? Bien, entonces, ¿podemos llegar a una tercera forma binominal? Claro, claro que sí, 1 a 3 es a 1. Mismo principio, pero 11,25, 33,75, 33,75 y 11,75. Haciendo que se fijen que la fuerza de saturación, en este caso de la grasa, es mayor. Mientras más combinaciones de angulaciones yo estoy haciendo para poder modular vectorialmente la señal de la grasa y el agua, va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho mejor la saturación grasa. Y si se fijan, mientras mayor sea la modulación binominal, más homogénea, más estable va a ser la saturación vectorial del agua. ¿Ya? Estas secuencias se llaman PROSET en Philips. ¿Podemos ocuparlas en otras secuencias? Claro que sí, como las Contrast Enhancements que habíamos visto anteriormente para estudio de plexo, plexo braquial, plexo lumbar, o cuantificaciones de mielografías por resonancia. ¿Podemos ocuparlas en fases angiográficas? Sí, pero hay que tener una salvedad porque mientras más jugueteo yo voy a tener mi factor vectorial de agua y grasa, puedo empezar a anular ciertas señales como las del sifón carotidio, que es una zona muy sensible cuando yo estoy haciendo técnicas de angiográficas, porque vectorialmente cuesta mucho expresarlas en este tipo de secuencias, así que hay que tener ciertos recelos si es que voy a ocupar esta forma de saturar la grasa, ayudando a mejorar la interfaz de contraste en las fases angiográficas. Este PROSET, que puede saturar o la señal de la grasa o la señal del agua, se pueden ocupar tanto en General, en Philips, en Toshiba como en Siemens, ¿ya? Estas técnicas hoy en día tienen gran utilidad, principalmente presentan unas nuevas formas de manejar las técnicas de saturación grasa, no tan específicas con espectros puntuales para la grasa, sino que por el jugueteo vectorial entre la señal de la grasa y el agua. Bien, ahora que hemos visto cómo podemos saturar la señal de la grasa a través del Chemical Shift de primer orden, podemos empezar a estudiar los Chemical Shift de segundo orden. Los espectros de la señal de la grasa y el agua en el proceso de relajación se pueden modular en su fase ondulatoria de la recogida de la señal. En algún momento llegan a coincidir la modulación de la señal de la grasa y del agua, porque tienen esta similitud en frecuencia, que si bien es cierto no es la misma, pero puede llegar a ser similar por la cercanía de los picos entre la señal de la grasa y el agua. Dicho esto, las técnicas de saturación grasa, Chemical Shift de segundo orden, lo que hacen es anular la condición de fase en este modulado de la onda conjugada entre la señal de grasa y agua. Cancelan la fase si es que llegan a coincidir en la ondulación de ondas en grasa y agua, ¿cierto? Este tipo de modulación no se da en todas las secuencias, se da en secuencias eco de gradiente, ya que estas secuencias no tienen pulso de 180 que permitan corregir, ¿cierto? Sino que nos aprovechamos de esta desventaja que no pueden corregir los entornos bioquímicos, haciendo que se pronuncie el Chemical Shift y de esta forma modular la onda para poder descubrirlas en su condición de fase. Ahora, este Chemical Shift lo que puede lograr es que dentro de un mismo bolso, si se encuentra en la misma proporción agua y grasa, se manifiesta este artefacto, ¿cierto? Entonces, esta forma de mezcla que el equipo no es capaz de codificar, la puedo cuantificar y ocupar a mi favor en una secuencia que me permite demostrar ciertas patologías que tienen este principio que componen agua y grasa en proporciones iguales dentro de un mismo boxe. Por lo tanto, y dicho eso, nos vamos a acomodar a cómo a cómo se relaja la señal de grasa y agua, conjugación de la onda, de manera que van a haber ciclos de las frecuencias de eco de la grasa y el agua que van a coincidir, como dije anteriormente, y que van a encontrarse o en estado de fase o en estado de desfase. Ahora, las diferencias de eco que se pueden dar en ciclos para encontrar al agua y la grasa en fase y fuera de fase varían según el telaje, porque mientras mayor sea el telaje, la frecuencia del eco va a ser mayor, ¿cierto? Por lo tanto, a medida que aumenta el campo, mayor va a ser las diferencias que existen. En campos de 1.5 Tesla, la fase la encuentro cada 4,4 milisegundos. Como había dicho anteriormente, la onda de la grasa y la onda del agua en algún momento coinciden en fases de amplitud iguales o en las amplitudes opuestas, ¿ya? En donde los valles se encuentran opuestos o los valles estén superpuestos, ¿ya? Por lo tanto,
podemos decir que podrían haber dos estados, un estado de fase y un estado de fase opuesta, o fuera de fase, ¿cierto? El estado de fase vectorialmente, los dos se encuentran vectorialmente juntos, por lo tanto sus señales contribuyen a la imagen, pero cuando la señal o el vector de la grasa y agua se encuentran en estado opuesto, en vez de sumar a la imagen, destruyen en la imagen, ¿cierto? Porque sus valles se van a encontrar en amplitudes opuestas y se van a destruir. Viéndolo de una forma mucho más amigable, el espectro de la onda entre la grasa y el agua en algún momento coinciden en fase o en la sumatoria de amplitud de onda, o en la sumatoria negativa o la resta de las ondas, ¿cierto? Como se vieron en algún momento en las ondas mecánicas. Cuando suman las amplitudes o se juntan dos amplitudes de una onda, pueden sumar, ¿cierto? Que el tiempo de eco va a ser 4,4. Eso es un estado de fase. Pero en un tiempo de eco de 2,2, a la mitad del tiempo, nos vamos a coincidir en la oposición de estas ondas, en donde sus valles van a ser opuestos y al ser opuestos se van a destruir. Por lo tanto, si yo cuantifico esta información en mi imagen del espacio K, voy a lograr que al tiempo de fase, que es de 4,4 milisegundos, se va a aumentar la amplitud, por lo tanto va a sumar imagen, no se va a destruir nada. Mientras que en las fases opuestas, los valles opuestos, va a haber una destrucción de la señal, por lo tanto esta señal no se va a expresar en la imagen. Ahora, importante considerar que este artefacto es muy importante porque cuando yo hablo de porcentaje de grasa y agua dentro de un mismo voxel, no estoy hablando de grasa macro, de grasa subcutánea, por ejemplo, porque la grasa subcutánea es muy grande a comparación a otras grasas. Cuando nosotros hablamos de proporciones de grasa y agua proporcionales dentro de un mismo voxel, estoy hablando de la grasa intracelular, porque el tamaño de las células es muy pequeño y las proporciones de estos contenidos no pueden ser tan desequilibrados en una célula. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de grasa, estoy hablando de grasa intracelular que pueda ser saturada con este tipo de artefacto, que es el chemical shift. El ejemplo más común que se puede dar, donde podemos encontrar grasa dentro de una célula, es a través del hepatocito, cuando hay hígado graso. Los hepatocitos tienen un sistema de vacuolas que pueden recolectar porcentajes de grasas importantes cuando hay una dieta desequilibrada alta en carbohidratos y grasas polisaturadas o saturadas, ¿cierto? Por lo tanto, como el hepatocito va acumulando grasa, pero no puede descompensarse con los niveles de agua, va generando una proporción igualitaria entre agua y grasa. Esa proporción entre agua y grasa la podemos cuantificar dentro de un mismo voxel, ¿ya? Así que cuando yo estoy hablando de chemical shift de segundo orden, estoy hablando de imágenes que pueda saturar a través de este artefacto, que lo habíamos visto como una desventaja inicialmente, por medio de este tipo de patología. Si se fijan, en la imagen de la derecha estamos en una imagen potenciada, ambas imágenes son potenciadas en T1, pero la diferencia está en que la imagen de la derecha es una imagen T1 común y corriente como la que hemos visto en otras oportunidades, ¿cierto? Vemos que la grasa subcutánea se ve hiperintensa, la grasa peritoneal se ve hiperintensa y el hígado habíamos dicho que tiene un tiempo de relajación corto, ¿cierto? Por lo tanto, como tiene un tiempo de relajación corto, tiende a verse más hiperintenso con respecto a otros tejidos que son más acuosos como el vaso o los riñones, por ejemplo. Pero la imagen de la derecha es una imagen distinta. Si se fijan, en la periferia de la pared torácica se está expresando el artefacto chemical shift que habíamos visto al inicio de la clase, ¿cierto? Como se está manifestando el artefacto chemical shift, ese delímite en donde existía grasa y agua dentro de un mismo voxel, la probabilidad de encontrar estas proporciones, ¿cierto? Pero si se fijan, el hígado, a diferencia de la imagen de la derecha, se ve más oscura. ¿Pero por qué se ve más oscura? Porque probablemente dentro de los hepatocitos haya contenido graso. Y como hay contenido graso, las proporciones de agua y grasa son iguales dentro de los voxeles de mi imagen. Por lo tanto, como tengo porcentaje de grasa y de agua, se puede manifestar a través de artefactos de chemical shift. En el fondo, ¿por qué estoy viendo el hígado negro? Porque es el artefacto chemical shift, lo que estoy viendo en las periferias de mi imagen, como se visualiza en la imagen izquierda. Como estoy viendo el artefacto chemical shift a nivel muscular, por ejemplo, a nivel muscular veo el artefacto, ¿cierto?, alrededor de la cámara gástrica, estoy viendo el artefacto alrededor del vaso, también estoy viendo el artefacto, veo este artefacto de chemical shift, que en el fondo en la traducción de artefacto se llama artefacto de tinta china,
porque como bien dice su apodo, va formando un halo hipointenso, que es esta media luna que habíamos visto al inicio de la clase, pero en el hígado también tenemos grasa y tenemos agua en proporciones iguales, por lo tanto se va a manifestar y puedo saturarla, ¿cierto? Pero es porque estoy saturando grasa intracelular. Todas las otras técnicas de saturación grasa que habíamos visto anteriormente saturan grasa extracelular, grasa grande, grasa molecularmente grande, pero la grasa que yo puedo saturar a nivel del hígado y de otras patologías que tengan componente graso a nivel intracelular pueden coincidir con que en cierto estado donde se manifiesta el artefacto de tinta china, se pueden anular estos patrones, ¿ya? Es por eso que esta secuencia es súper útil para identificar esteatosis hepática o hígado graso, ¿ya? Por lo tanto, la imagen de la derecha de su pantalla es la imagen que está en fase, que no destruye señal, suma señal, ¿cierto? Por ende lo vemos como un T1 común, ¿cierto? Pero la imagen de la izquierda es un estado de fuera de fase. Recuerden que el fuera de fase destruye las señales porque hay una posición vectorial entre la señal de la grasa y el agua, por lo tanto se va a expresar el artefacto chemical shift y como resultante, como tiene componente graso el hígado, se va a saturar y se va a ver hipointenso con respecto a la imagen de la derecha. Entonces de esta forma podemos encontrar cuánta grasa tenemos en nuestros hígados. Bien, como habíamos visto anteriormente, el artefacto chemical shift en el fuera de fase me permite demostrar dónde existe proporción de agua y grasa dentro del mismo voxel y acentuar el error de la codificación que produce el equipo. Entonces, por una parte, me permite no solamente delimitar algunos patrones grasos como el hígado graso, sino que además me permite identificar anatomía, me delimita la anatomía, ¿ya? El artefacto de tinta china es muy útil para delimitar anatomía en general, anatomía abdominal. Además, me permite caracterizar los procesos tumorales cuando tienen alta composición grasa de alimentación principalmente. Y algunas otras patologías a nivel óseo que también son útiles de visualizar con el dentro y fuera de fase, que recuerden son de base de eco, gradiente, incoherente. ¿Hay otra forma de saturar las señales? Claro que sí, que son las técnicas Dixon, que Dixon es Dixon para Siemens, ideal para General, y M. Dixon para Philips, que lo que hacen es trabajar a través de esta modulación vectorial que es la que nosotros jugamos en las secuencias gradiente, que es una forma vectorial de saturar la grasa y que nos permite trabajarlas no solamente en secuencias gradientes, sino que en secuencias espineco o turboespineco, o sea, en ambas familias clásicas y avanzadas, ¿cierto? Esta forma vectorial, que se parece en cierta forma a la técnica binominal, me permite por este jugueteo de los vectores inexpresar o la grasa o inexpresar el agua. Bien, entonces como habíamos hablado anteriormente, cuando yo hago cuantificación vectorial voy a trabajar principalmente en las modulaciones matemáticas de los factores vectoriales de la señal de la grasa y el agua. O sea, no solamente voy a jugar con los vectores como en las secuencias binominales o las técnicas binominales de saturación de grasa-agua, sino que además tengo que manipular transformadas matemáticas que me permitan sustraer o sumar ciertas señales para finalmente obtener mis 4 pools de imágenes que voy a obtener, que es la imagen de fase, la imagen de fuera de fase, la imagen de saturación de grasa y la imagen de saturación de agua, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo logro? Mediante la modulación de la onda, tal cual como habíamos visto inicialmente en los chemical shift de segundo orden, pero hace una modulación matemática, un algoritmo matemático que me permita cuantificar la modulación del ciclo de frecuencia agua-grasa. ¿Para qué? Sumar agua-grasa, restar agua-grasa, sumar fase y fase opuesta, o restar fase y fase opuesta. En el fondo es solamente modulación algorítmica matemática. De esta forma obtengo en una sola imagen resultante un pool de 4 imágenes. O sea, en vez de obtener una, estoy obteniendo 4 imágenes. La imagen de fase, la imagen de fuera de fase, la imagen de su saturación grasa y la imagen de saturación de... Acá también se aplicó el mismo principio. Aquí obtuve la imagen en fase, la imagen fuera de fase, la imagen de saturación grasa y la imagen de saturación de agua. ¿Qué tienen de especial estas formas de saturación? Es que como son vectoriales, no son influenciables por las inhomogeneidades del campo, ni las binominales, ni estas que son Dixon, sino más bien
son mejorables debido a que no dependen del espectro de la frecuencia como tal, sino que juguetean en el ciclo de la onda resultante del eco de la señal de la grasa y del agua, haciendo que finalmente cuando yo quiera manipularlas en zonas de interfase de materia muy brusca, pueda mejorar esta condición vectorial, porque en el fondo no lo van a corregir completamente, pero sí me van a frenar un poco los efectos de inhomogeneidad local que pueden ser catastróficos, sobre todo en presencia de metales, con las técnicas de saturación grasa espectrales. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. La imagen de la izquierda de su pantalla ocupamos técnicas de saturación grasa espectral, y como tenemos una prótesis metálica a nivel de la cadera izquierda, al aplicar la técnica de saturación grasa, como es una interfase de materia muy brusca, hace que la saturación se vea completamente inhomogénea. De hecho, todo el lado izquierdo no saturó la grasa, y lo poco y nada que saturó a la derecha lo saturó, pero así muy, muy deficientemente. Mientras que con las técnicas Dixon, esta cuantificación vectorial me permite mejorar que todo mi campo se vea completamente homogénea la saturación de la grasa, y además pueda corregir las influencias de la presencia del metal. También me sirven para otras secciones del cuerpo que son muy influenciables por entornos de interfase de materia, como en el caso del cuello, ¿cierto? Ahora, ¿puede existir un error? Sí, puede existir un error importante, que no termine de saturar completamente la grasa, sino que se vuelque y se formen estas franjas de error de codificación que es propia de Dixon cuando no puede modular vectorialmente las señales grasa y agua en el ciclo de relajación, y que codifican este factor de error. Pero es muy difícil que se exprese este factor de error. Tiene que ser bajo presencia de metales. Si no hay metales, no deberíamos tener este problema. Pero con metales bastante fuertes sí se puede cuantificar este error. También tiene una gran sensibilidad específica a la grasa que yo estoy modelando. Recuerden que el STIR, que es la primera forma de saturación grasa que vimos, es una forma muy en específica, lo que hace que pueda perder ciertos detalles, ciertas condiciones de estructuras que son vitales para nuestra imagen, mientras que Dixon, como es sensible a las caracterizaciones propias de la relajación de las señales de grasa y agua, me permiten mejorar la resolución espacial y respetar las diferencias vectoriales entre los distintos protones locales, que hacen que se presenten mucho mejor en Dixon, como se visualiza la imagen de la izquierda, con respecto a la imagen de la derecha, que no se ven claramente. Y también podemos ocupar este pool de imágenes cuando hay procesos tumorales, tumores extensivos de partes blandas, que nos permitan cuantificar la valoración diagnóstica de estos tumores. Recuerden que habíamos dicho que en tumores es bastante viable la utilización del dentro y fuera de fase, y además técnicas de saturación grasa para expresar aún más los procesos patológicos. Bien, desventajas de la Dixon son súper largas. O sea, dentro de la experiencia mía, yo ocupo mucho Dixon en estos factores de conflicto cuando son pacientes neonatos y me cuesta mucho saturar el cuello. Tengo que sacrificar tiempo, lamentablemente, para que me quede una buena saturación. Por ejemplo, cuando tengo que inyectar medio contraste en cuello, tengo que sacrificar sí o sí tiempo. Entonces, dada esa desventaja, un factor a considerar: fácil, 20 cortes, tú te puedes demorar 5 minutos. Y son susceptibles siempre y cuando son trabajables en secuencias gradientes, pero es porque las secuencias gradientes son sumamente susceptibles a la inhomogeneidad. O sea, si estoy trabajando con una turboespíneco, no voy a tener ese problema, obvio. Y las ventajas es que puedo ocuparla en todo tipo de secuencia, de la familia Spineco, de las familias Gradiente Eco. Mejora mucho la presencia de metales, o sea, no me corrige en cierta forma las desventajas de presencia de metales en la imagen. Gano un pool de imágenes en fase, fuera de fase, saturación grasa, saturación de agua, aunque la imagen de saturación de agua casi ni se ocupa. Tiene buena relación señal-ruido porque juega mucho con el vector de la señal. Y se aplican todas las potenciaciones, no tienen ninguna limitante. Si la única limitante que existe es que el tiempo se nos va a las nubes. Y ya como para dar cierre a la clase, les dejo una tabla comparativa con las características principales de las secuencias, donde las podemos ocupar, cuáles son las ventajas y desventajas cada una de ellas, y en qué casos son mejor utilizar uno o lo otro. Si finalmente ustedes son los que deciden qué técnica de saturación grasa van a ocupar para mejorar la calidad de imagen. O sea, ustedes son los artistas de la resonancia. Ustedes tienen que demostrar una patología con la mejor
calidad de imagen posible. Eso, chicos, espero que haya sido de útil. Esta es una de mis clases favoritas. Me encantan las técnicas de saturación grasa y su gran variedad que tienen en el mercado para poder optimizar y mejorar nuestras calidades de imágenes. Espero que esta información haya sido útil. Nos vemos en la clase sincrónica. Que estén muy bien. Nos vemos.